Cometí un error. Creo que algo no está bien. Muchas cosas de la meteorología salen completamente desde la guerra. O sea, no fuiste hecho en Seúl. No fui hecho en Zoom. El planeta Tierra es tan complejo que requiere una carrera para estudiarlo. Y aún más interesante y complejo, creo yo, es que se dividen en ramas esa carrera. Se tienen que especializar porque no podemos abarcar el planeta Tierra, el estudio. Unos estudian el suelo, otros estudian el aire, el espacio. Y hoy está con nosotros un experto en la troposfera, mesósfera y en general la atmósfera del planeta Tierra. Y sobre todo tiene un proyecto que a mí me encanta, que se llama Poquetiempo MX. ¿Cómo estás, Shamet Saldaña? Muchas gracias por el venir. Yo mismo aplaudiéndome, ¿no? Bueno, si nadie les aplaude, apládanse ustedes mismos, ¿eh? Me encanta, me encanta. Bien, muchas gracias, Fer Torres, aquí pasando un gran momento, a punto de comenzar esta plática que va a estar llena de muchísimo misterio, drama, mucha ciencia, porque ustedes saben que a mí me encanta mucho este tipo de cosas, de hablar, de sacar el chisme, a veces chismes de lavadero. Sí, es que genuinamente la ciencia es un chisme de lavadero porque el conocimiento de cómo hemos llegado y adquirido eso ha sido por las personas. Entonces, se haga un chisme fabuloso y sobre todo un chisme muy personal porque resulta que este científico experto en la atmósfera primero estudió comunicación y la abandonó. Primero, ¿cómo decides estudiar comunicación y hay un momento en el que no, esto no es para mí, me voy a ir a hacer algo completamente diferente? Ok, pues mira. Para empezar, están hablando con un meteorólogo, ¿ok? Entonces se preguntarán cómo llegué a este punto así como el meme, te preguntarás cómo llegué aquí. Pues todo empieza a partir de que desde muy pequeño nunca tuve como un patrón de esto es lo que quiero estudiar, cuando sea grande quiero, bueno, hasta la fecha, ya tengo tantos años y digo, de grande quiero seguir siendo eso, ¿no? ¿Sabes? Sí, pero bueno, el punto es que yo siempre quise ser muchas cosas. Cuando estaba en la prepa quería ser arquitecto, quería ser abogado, quería dedicarme al teatro, quería hacer muchísimas cosas, en verdad, en verdad. Y de hecho, en la prepa, en la UNAM, aquí en Ciudad de México, yo la había estudiado en mi último año en área 1, en físico-matemáticas, nada más para que dimensionen lo completamente abrupto que era esta situación. Entonces, cuando metí el pase reglamentado, y mucha gente que va a estar haciendo el examen me va a odiar porque desperdicié un pase reglamentado, pero así pasa. Lo que sucede es que digo, pues, ¿por qué no? Comunicación. O sea, en mi cabeza, ya sabes, cuando tienes 18 años, cualquier cosa, o sea, Si te pasa por la mente te y pasa por parece la correcto. mente, o sea, vemos personas o sea, fíjate, si a estas alturas de mi vida sigo viendo La Casa de los Famosos y luego digo, ok, no hay mucha distancia de 10 años que tomé esa decisión y actualmente digo, wow, los cambios de la vida. Entonces sí, me metí a comunicación, estuve durante 3 años y de repente dije, no, este gremio no es para mí y me acuerdo que cuando entré a Área 1 estaba como esa espinita de ingeniería geológica, ingeniería geofísica, pero aquí pasa algo muy interesante que muy pocas veces nos dan como esta asesoría o esta orientación profesional, ¿no? En el que pues sí está orientación vocacional, ese tipo de cosas para qué te puedes dedicar, pero al final del día, o sea, no es suficiente actualmente en México, me atrevería a decir, entonces pues tenemos estos problemas como yo en su momento, que pues no teníamos un buen desarrollo de personaje, un buen lore desarrollo, y tomamos decisiones bastante erróneas. Afortunadamente me di cuenta de este error y dije, ok, creo que era ingeniería geológica. Y después, cuando ya estaba por tercer semestre de comunicación, estaba como viendo, oye, hay una carrera que se llama Ciencias de la Tierra y vi su plan de estudios. Y en ese momento, amigos, dije, cometí un error, creo que algo no está bien. Y sí estuve durante los otros 3 semestres que estuve en comunicación pensando, es que lo que pudiste hacer, demonios. Y luego pensé y dije, no, ¿sabes qué? Voy a cambiar de carrera. Y este es una exclusiva para Pool Podcast que muy poca gente sabe. O sea, en verdad, amigos, esto es algo que muy poca gente sabe.
Yo hice 3 veces el examen de ingreso a la carrera de la UNAM. Las primeras 2 veces no me quedé. De hecho, la segunda me quedé a un acierto de quedarme de la carrera. En verdad, o sea, Qué frustrante. fue frustrante ese momento, era 2018. Y me acuerdo que era mi tercer intento y dije, si no quedo aquí, pues ya nada más te queda terminar los otros 2 semestres, los últimos 2 semestres de comunicación y ya pues ingresas por segunda carrera. Y mucha gente me decía, ¿y por qué no la terminas y por qué no la terminas? Cabe decir que Ciencias de la Tierra en ese momento era un plan de estudios piloto. O sea, cuando yo iba a entrar era la novena generación. Entonces, digamos que una carrera en la UNAM que apenas lleva 5 o 10 años es muy nueva a comparación de medicina, derecho, economía, física, por ejemplo, que son clavísimos. O sea, Ahora ese es el problema, que el plan de estudio sigue siendo del 97, ¿no? sí, Cosa claro. reciente, una cosa así. Entonces, Ay, fueron ustedes un proyecto piloto. Eh, ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Lo disfrutaste? mira, cuando yo vi ¿Te decepcionó? cuando yo lo vi, el plan de estudios en tercer semestre de comunicación me enamoré. Lo cursé y sigo pensando que fue la mejor decisión que pude haber tomado. O sea, desde el inicio, amor a primera vista, hasta el final que ya me titulé, o sea, sigo pensando que fue y es una de las decisiones de las que no me arrepiento, o sea, haber dejado 3 años ya de carrera, más de la mitad de la carrera de comunicación, y luego cambiarme a Ciencias de la Tierra porque dije, esto es lo mío. Y cabe decir que cuando yo entré a Ciencias de la Tierra yo estaba enamorado de astronomía y astrofísica, pero de repente hubo un cambio ahí en el... O sea, enseñan la dinámica atmosférica, todo lo que hay, y uno se enamora de las nubes. Y creo que es lo que te pasó. Me encantan tus lentes, por ciento. Ajá. Este, pero qué parte de, porque a ver, Ciencias de la Tierra tiene un tronco común y luego de ahí tienen especializaciones, que justo es feo. Tierra sólida, que es la parte geológica, geofísica, la parte de las rocas. Luego está ciencias atmosféricas, ¡mua! Y luego está Espaciales. espaciales, que es la parte de astronomía, astrofísica, bueno, en este caso geología planetaria. Y luego sean ambientales y la parte oceánica, que es acuática, que también contiene a los lagos, lagunas, ríos. Ok. O sea, entonces, en tu tronco común les dan diferentes sistemas. Este es un sistema atmosférico, esto. ¿En qué momento dices, lo mío son las nubes, la dinámica del tiempo, el clima? Pasan dos cosas en 2019, ya llevaba 2 semestres en Ciencias de la Tierra en tronco común, pero ocurre algo muy chistoso. Yo en ese momento, y bueno, hasta la fecha soy ávido consumidor de X, en ese momento Twitter, y yo me acuerdo que mi fuente principal para hablar sobre temas científicos, para conocer más, sobre todo divulgación científica, era a través de X. Y entonces una cosa lleva a la otra en que me salió como material meteorológico, atmosférico que provenía específicamente de España. Porque si bien había cosas en inglés, y bueno, actualmente hay muchas cosas en inglés en divulgación científica, yo diría que cuando se trata de lengua española, principal viene de España. Actualmente yo digo que un poquito más de México, pero en ese momento, 2019, era completamente diferente el panorama. Entonces empezó a salir mucho material y dije, oye, creo que me está llamando más la atención esta parte atmosférica, esta parte meteorológica. Y luego de repente, así de la nada, Fer, en mi algoritmo apareció un proyecto que se llama Poquetiempo, el cual ilustraba el pronóstico del tiempo en España y parte de Portugal, porque pues Portugal es muy chiquitito al lado de España, pero España principalmente. Y yo decía, oye, esto se ve interesante. Esa es la primera parte. Ajá. Segunda parte, tiene que ver con ver las nubes en la azotea de mi casa, en donde de repente para relajarme como del estrés, de la tensión de los semestres, una vez cuando vas terminando el semestre, te vuelves ermitaño y no quieres ver a nadie, así como de que, ¿qué está pasando? Y te vuelves una persona muy, enojona, pero para relajarme veía las nubes, ¿no? Y entonces de repente decía, oye, está muy divertido esto. Y le tomaba fotos y una cosa lleva a la otra y ahorita ya son 6 años de estarle tomando fotos a las nubes. Y además te quedan padrísimo porque subes el catálogo Ah, mensual, a veces nos recuerdas que es el cambio de las estaciones. claro. Me encanta. Y justo, o sea, has
tomaste el proyecto que observaste en España y le agregaste la Shamed esencia, ¿no? Esta parte de hacerle memes, decorarlo, platicar. Y me encanta que también hablas de problemáticas sociales en Poquetiempo. Cuando crees que lo amerita, lo hablas y le haces un programa especial a ciertas partes. ¿Qué opinas de tus seguidores, sabes? O sea, ¿cómo han visto el cambio? Porque muchos conocíamos, o sea, y también nos había parecido, y tú hablas muy seguido de Poquetiempo España. Entonces, ¿qué opinas de este cambio? Pasa algo muy interesante, especialmente con mi formación, porque tú siendo física te has percatado, y bueno, cabe decir que Fer Torres y yo pues hemos sido amiguísimos desde hace mucho tiempo, pero sabemos que en el área de las ciencias, de las ingenierías, permea mucho esta escasez del sentido social, de las humanidades, y entonces dije, veo al gremio meteorológico en general, a las ciencias atmosféricas, y si bien algunos temas de cambio climático sí meten cosas sociales, son muy pocas veces. Entonces digo, creo que desde mi formación, porque al final yo estudié en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hay problemáticas que si bien no soy experto en abordarlas, sí tengo nociones de cómo empezar a abordarlas con un público que, si bien viene a ver el pronóstico del tiempo o está nada más ensimismado con Pokémon, creo que es como una buena forma de meter estos temas y decirle, oye, creo que también podríamos pensar, no sé, por ejemplo, en las comunidades LGBT o en días que se conmemoran ciertos temas ambientales o sociales, cosas por el estilo. Por ejemplo, me acuerdo que una vez publiqué algo que tiene que ver con desvivirse, a ti mismo. Y mucha gente decía, es que creo que es bueno que lo abordes porque me da la noción de que alguien me está escuchando, alguien me está viendo. Que muchas veces no veo todos los mensajes porque Sí. llegan muchísimos, pero saber que alguien te está diciendo, oye, tú importas o tu vida importa, creo que eso hace la diferencia bueno, tal vez no en el mundo, al menos en México porque es MX, pero la gente dice, oye, gracias por pensar en mí, gracias por pensar en la problemática que estoy pasando y que me hace sentir bien el despertar y ver que a alguien le importa. ¿Crees que nos deberían de dar clases sociales a los científicos? O sea, porque una vez que terminas la preparatoria, cualquier cosa que se relacione con el área 2, 3, 4, filosofía, historia, la perdemos completamente. Y sobre todo creo que las partes sociales, porque al fin y al cabo la ciencia es para la población. Entonces, ¿crees que sería bueno introducir este tipo de universalidad a la educación científica? Completamente. Está esta noción errónea y creo que tú la has escuchado un buen de veces y estarás de acuerdo conmigo, que la ciencia no es política, la ciencia solamente es un tema tan, tan imparcial que no tiene nada que ver con sentimientos, no tiene nada que ver con subjetividades, nada de eso. Pero si tú ves la historia de la ciencia y tú mejor que nadie lo sabes, o sea, muchos descubrimientos científicos provienen por pasiones humanas, de por qué se generaron, por qué ocurrieron, ese tipo de cosas es muy importante tenerlas en consideración. Saber de dónde viene un descubrimiento científico. Y a partir de esa historia científica es que puedes entender diferentes procesos sociales, ¿no? Por ejemplo, la época en que la época industrial, ¿no? Que fue como el parteaguas de muchos instrumentos, muchos El boom de la ciencia, o sea, la básicamente. orgánica, literalmente que entendemos el universo, es gracias a la revolución científica. Y curiosamente, muy poca gente, que ahí es cuando empieza a diferenciarse muy prolijamente la lucha de clases, que habla Marx, por ejemplo. O sea, cuando alguien tiene la capacidad de poder adquirir estos inventos, pues al final muchas personas que en ese momento trabajaban o que eran proletarios, pues se quedan relegadas, ¿no? O su trabajo se demerita en su mano de obra, reciben poco dinero. Y así es como te vas dando cuenta que la ciencia al final también obedece a ciertas problemáticas de la clase alta, por ejemplo, o cuestiones bélicas. Por ejemplo, muchas cosas de la meteorología.
salen completamente desde la guerra, o sea, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El radar es un instrumento bélico, amiguitos, o sea, es para eso se concibió originalmente. Actualmente vemos nubes y lluvias, pero en su momento para eso empezó. Además, el estudio realmente de la dinámica del aire, y eso fue porque se dieron cuenta justamente en las guerras mundiales que si hacíamos el caso ideal de Galileo Galilei de lanzar la parábola, no salían, los misiles no funcionaban. Entonces se tuvo que estudiar mecánica de fluidos y le invirtieron mucho. De hecho, Langmuir, que es un gran estudioso de las nubes y de la dinámica atmosférica, él se mete, lo secuestran para que se ponga a estudiar el aire y que puedan mandar los misiles porque no les llegaban a Inglaterra. La ciencia es bélica, tan simple. Sí, la gran mujer científica, de las primeras grandes mujeres científicas, es apenas hace 122 años con Marie Curie ganando un premio Nobel. ¿Hace cuánto tenemos un gran científico negro? Neil deGrasse Tyson, por ejemplo, el único homosexual científico, Alan Turing, y tiene una historia trágica. Entonces, si la ciencia no fuera política, no tendríamos este tipo de historias y apenas estaríamos nosotros teniendo acceso a la ciencia. Entonces, definitivamente es política y eso me encanta también de la parte de Poquitimbo porque introduces ese tipo de temas. Pero insisto, la ciencia aquí en México tiene limitantes y tiene grandes cosas a su favor. Desde tu perspectiva, Shamed, ¿cuál fue lo mejor de la carrera piloto de Ciencias de la Tierra? Porque además tu generación que le costó un poco más de trabajo graduarse, pobres, no les tenían clases porque se mudan la Escuela de Ciencias de la Tierra. Ajá. Entonces, allá sí eso es el ensayo y el error, ya lo fueron a llevar a la Escuela de Ciencias de la Tierra. ¿Qué viste? ¿Cuál fue las ventajas, las desventajas de su percepción? Ok, creo que la principal desventaja es que yo hice la mitad de la carrera de forma presencial y la segunda mitad en Zoom durante una pandemia. Creo que eso fue lo más importante a destacar. Y entonces muchas materias, muchas prácticas de campo, o sea, salir a campo, no se podían hacer porque estábamos en medio de una pandemia. Entonces creo que eso fue lo más difícil, que la carrera o el plan de estudios está limitado completamente a salir a campo porque supone una normalidad, ¿no? Y cuando llega una pandemia es como de que, aquí no se puede hacer nada de eso porque nos podemos contagiar. Entonces esa fue la primera cosa. O sea, ¿no fuiste hecho en Seúl? No, fui hecho en Zoom. No, fui hecho en Zoom. Y de hecho terminé la carrera en Zoom. O sea, ya no me tocó volver a ver a mis compañeros. Si acaso los veía de vez en cuando, pero ya como en los últimos meses, cuando ya empezamos a reactivar. Con el cubrebocas, con el el sistema. Ajá. O sea, de hecho, yo concibí las caras de mis compañeros con cubrebocas y una vez que se los quitaron era como que, ¿esta es tu cara? En verdad, era muy extraño. Pero sí, o sea, yo terminé la carrera en Zoom y creo que esa fue la mayor limitación en términos científicos para alguien que se dedicó a la ciencia en su momento, ¿no? Pero por otro lado también te permitió, o al menos a mí me permitió como poder explorar con otras personas distantes a la Ciudad de México, por ejemplo, el que me pudiera interrelacionar con alguien de Querétaro, de Monterrey, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces como que esta digitalización te abre las puertas de una forma amplia, pero a su vez también pues el contacto que tú tenías predestinado o romantizado de que voy a estar con mis compañeros en un salón de clases y ese tipo de cosas y voy a ir a la universidad, o sea, se terminó yendo. Sí, o sea, la verdad es que partió bastante y el conocimiento era limitado o al menos diferente. Entiendo que, pues es que los exámenes se hacían en grupo, o sea, Sí, claro. eran tareas en grupo, entonces... Yo te voy a decir algo. O sea, si yo terminé Ciencias de la Tierra, cámara 2, si yo terminé Ciencias de la Tierra, es porque mucha banda, bueno, cabe decir que en ciencias atmosféricas tienes clases que compartes con físicos y matemáticos, a diferencia de las diferentes orientaciones, ¿no? Que, por ejemplo, ambientales o acuáticas, pues no tanto, pero atmosféricas, porque aquí no llevamos mucha física, le metemos. Yo terminé la carrera
por banda tan chida en física, que principalmente eran mujeres, tengo que decirlo, que me ayudaban con las tareas a entenderlas, no me las pasaban, me ayudaban a entender el concepto, qué es lo que estaba pasando. O sea, yo cuando llegué a mi clase de termodinámica, el profesor esperaba que yo supiera que era un hamiltoniano. Y es como, Es que justo porque ya llevaste otras materias, pero entiendo perfecto que en mecánica, no viste mecánica cuántica, claro, para eso. No, yo no sé cómo le hacían para pasar dinámica de medios deformables, que es la materia más reprobada para nosotros los físicos, y ustedes que no llevan esas matemáticas, porque ese es el gran problema creo que con ustedes, que les metieron mucho, muy poquito, o sea, de muchas cosas, muy poquito. Entonces, ven química, ven biología, ven matemáticas, ven física, ven la especialización termodinámica, mecánica, fluido. Entonces, no hay manera de que en 4 años les puedas dar tanto conocimiento bien sentado para que en las, o sea, obviamente bien, sí, pero en las últimas materias de física les cuesta un montonal de trabajo. Pero, por ejemplo, yo tomé muchas materias con ustedes, los terrólogos, pero sobre todo los atmosféricos, todas mis optativas fueron de ciencias de la Tierra. Y había partes en las que era como de cómo se están preguntando cómo hacer cierta operación matemática, y otros que hablaban y que yo escuchaba bla, 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 bla. No entendía química, ciertos conceptos de la Tierra que era como de cómo se les hace tan nato, y yo me tengo que aventar 3 capítulos del libro para poder entender de qué están hablando. lo que sucede es que en la carrera, cuando la inicias, lo primero que te enseñan es aprender a ver a la Tierra como un todo, o sea, verlo de forma holística. El todo es más que la suma de sus partes. Entonces, si tú tienes en consideración eso, tú puedes entender o sea, cómo se relaciona un elemento de la Tierra con diferentes aspectos, sin perder de vista lo que estás analizando originalmente. De hecho, tú puedes observar muchas tesis en ciencias de la Tierra que a veces se pierden entre tantas cosas cuando solo estaban analizando una cosa y solo tenían como que complementar en realidad, ¿no? Eso es por un lado. Entonces, cuando los físicos, cuando los ingenieros se topan con nosotros, como que, a ver, espera, ¿cómo que esta roca también se relaciona con el intemperismo de la lluvia, por ejemplo? Es como que, pues sí, ¿no? Pero eso para nosotros es algo que ya nos están enseñando desde el inicio. Pero hay carreras que por su concepción inicial, como física, que lleva añísimos, es como que solo es una cosa y de ahí no te mueves. Y eso es lo que yo veía mucho con los físicos, que eran como caballos en un hipódromo, que seguían su camino completamente y de ahí no los quitas. O sea, es solamente un tema y listo. Y hay personas físicas que se dedican a la divulgación de la ciencia que lograron entender que tienes que ver más allá de lo que solo te enseñan de un tema en específico. Y es por eso que también, yo acá sacando el chisme, es por eso que también tenemos físicos que solo se dedican a una sola cosa, licenciatura, maestría y doctorado, y nunca más en la vida vuelven a tocar otro tema, porque nunca se vio una necesidad, qué chido. No, se dedican a sacar de los orbitales del polonio en el sistema de la energía, o sea, y ahí se avientan toda la carrera. Me llegó la pedrada un poquito, porque toda mi línea de investigación ha sido la misma, pero justo, o sea, nuestra carrera nos permite clavarnos y a ustedes les obliga a hacer una extraña multidisciplina donde ¿crees que la Facultad de Ciencias te complementó con todas las herramientas para ahora poder trabajar no solo en tu proyecto como meteorólogo, sino como profesional de ciencias de la Tierra en el campo laboral? No, o sea, la facultad de ciencia, para mí es claro, es una. Pero eso ocurre en cualquier carrera, amigos. O sea, la facultad no te va a enseñar absolutamente todo. O sea, te va a dar las bases y eso es a lo que quiero llegar. Pero yo, por ejemplo, aprendí a programar chido por mi tutor de tesis en el Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático, también en la UNAM. Yo aprendí a hacer el mapa de Poquetiempo en el Instituto de Geografía. Yo aprendí a hacer muchas cosas en diferentes lugares. O sea, nunca lo aprendí exclusivamente en Facultad de Ciencias. O sea, sí, tienes las bases, pero complementar las cosas y ver que dónde más lo puedes complementar, es ahí el truco, amigos. Si ustedes se casan con un solo lugar, con una sola persona o con un solo tema, ya valieron. O sea, tienen que buscar y diversificar lo que saben hacer en otros lugares. Sí, definitivamente, porque uno puede perderse. Mira, ve,
Yo insisto, creo que es mi lado de físico, que no creo que te pierdas, sino al contrario, terminas hablando solamente con las 4 personas que hacen exactamente lo mismo que tú en el planeta, versus la Tierra, que algo, o sea, si bien la ciencia en general solo sabemos, ya no sabemos nada, en la Tierra es todo caótico. Claro. Y además, por ejemplo, en el suelo, vamos, la historia la tienes que sacar con literalmente física muy, muy pesada. Aceleradores de partículas para que un pedacito de roca te diga cuántos años tienes. Entonces, ¿realmente crees que eventualmente vamos a poder conocer todos estos misterios de la Tierra que llevamos planteando desde que inició la historia de la humanidad? Yo creo que la capacidad humana que actualmente tenemos no nos lo va a dar todavía en los próximos 100 años. Creo que todavía le falta un poquito más. Tal vez cuando tú y yo ya estemos a punto de sacar nuestro INAPAM, es, eh, estaremos viendo como los primeros pasos de poder ver, por ejemplo, una fotografía tal cual del núcleo de la Tierra o ver cosas más allá del espacio que hemos visto con los telescopios, cosas por el estilo. Creo que sí llegaremos a ese punto de los inicios, más no el auge y la epítome de todos estos descubrimientos. Porque vamos, entender qué hay, o sea, como tal, toda la estructura interna de la corteza terrestre, el entendimiento de todos los seres que viven en el planeta. Vamos, los rayos, o sea, entender cómo se genera un rayo, cosas tan simples del planeta Tierra, que requieren de Navier-Stokes, de ecuaciones muy pesadas, pero ¿en serio crees que en 100 años, aún cuando la inteligencia artificial está a pasos agigantados, ahorita acaba de salir ChatGPT 5.0, se están autoentrenando, entonces el 5.5 va a salir en 6 meses y el siguiente va a salir en 2 meses? Creo que si alguien va a tener la capacidad de acercarse mucho al límite del caos, es una computadora. ¿En serio crees que nos vayamos hasta 100 años? No creo, Fer. O sea, yo creo que aunque tengamos la inteligencia artificial, sí es necesario tener una aproximación física, o sea, humana básicamente. Por ejemplo, para poder identificar los componentes de un huracán o de un ciclón tropical, solo se pudo hacer a través de un avión cazahuracanes y eventualmente con un satélite que pudo verlo desde arriba. Pero para poder ver el ojo del huracán y para que al final pudiéramos desmentir esta idea de que después de que estés dentro del ojo del huracán es que es la parte más caótica, cuando entras en un avión cazahuracanes te das cuenta que no, es muy tranquilo. Lo más caótico de un huracán son las paredes. Entonces, todos esos hallazgos, esos descubrimientos se pudieron hacer teniendo un acercamiento físico, humano con el fenómeno tal cual. Obviamente arriesgando vidas, pero, por ejemplo, tenemos el caso de la perrita Laika, pero arriesgando vidas al final del día. Pero creo que la inteligencia artificial todavía no va a tener esa capacidad, a menos de que estos descubrimientos que obtengamos de forma física se les pueda proporcionar como estos hallazgos, estos descubrimientos, que fue lo que vimos, fotos, todo ese tipo de cosas para que lo pueda interpretar. Por eso es que yo creo personalmente, desde una parte empírica, digámoslo, que si tenemos ese acercamiento es que podemos empezar a describirlo poco a poco y eventualmente describirlo matemáticamente. Coincido completamente contigo, requerimos de mucha tecnología para observar y ya de ahí hacer conjeturas, porque creo que así ha sido el desarrollo de las ciencias de la Tierra. No ha sido muy como la mecánica cuántica, ¿no? De que desarrollas matemática y dices, bueno, pues tengo que encontrar tal cosa y se hacen experimentos y se descubren. Acá ha sido, y actualmente es análisis de datos bien, pero además son muchísimos datos. Desde que se prendieron los radares meteorológicos, no han parado y ahora dan más y con mucho más detalle. Por ejemplo, se acaba de lanzar un satélite de la India que va a mapear la superficie terrestre con exactitud en escala de centímetros. Claro. O sea, eso es una brutalidad lo que está permitiendo la tecnología y tienen esta loca idea de poder encontrar patrones en el movimiento de la Tierra. ¿Crees que la tecnología en un satélite
hasta dentro de 1000 años va a poder entender los terremotos. Uy, los terremotos. Porque esa es la ambición de esa misión. Y qué mejor que hablar contigo que alguien que se dio cuenta y que durante más de 4 años le enseñaron que todo era probabilidad y caos, pero además que nos enseñan muy bien que eso no se predice, que se analiza, que se estudia las consecuencias de, igual que los huracanes. Mira, para responderte esa pregunta, me voy a remontar rapidísimo al caso del 19 de septiembre, que ha ocurrido en el 85, 2017 y 2021, y que piensan que hay como un patrón de ocurrencia y todo el mundo piensa que es septiembre, ¿no? ¿Sabes? Entonces, me acuerdo muy bien haber leído el comentario de un investigador en sismología que dice, creo que ante esa situación debemos dar paso a pensar que tal vez sí haya un patrón y no pensar estrictamente y completamente que todo es caótico y que no tiene predicción. Tal vez sí esté ocurriendo una predicción y no lo estamos viendo porque no tenemos los suficientes datos a través de los instrumentos con que los estamos analizando. A partir de eso, y respondo a la pregunta del satélite que pudiera ver terremotos, o bueno, en este caso sismos, yo creo que sí, pero necesitamos muchísima más cantidad de datos. Te lo voy a poner en dimensión. O sea, las estaciones meteorológicas, los radares llevan 70, 80 años operando versus los 4.500 millones de años que la Tierra lleva de existencia, de formación. O sea, obviamente 80, 70 años es nada, Fer, nada. Entonces, con tener esos datos y poderlos analizar poco a poco conforme el breve lapso del tiempo que tiene la humanidad existiendo, nos podría dar una idea de que tal vez la Tierra tal vez no es tan caótica como lo habíamos pensado, sino que tal vez sí se puede analizar y pronosticar, tal vez, pero por ahora, por la cantidad de datos que tenemos hasta 2025, no hemos llegado a esa conjetura. Tal vez sí, tal vez no. Me encanta que un científico saque estos temas de no nos podemos negar y cerrar las puertas porque eso históricamente se ha hecho. Vamos, sí vamos a negar el planeta plano. Claro. No, o sea, ya hay fotos, mira, te invito a salir, paga, le puedes pagar. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Pero el cerrarnos a predicciones, eso es algo que tiene mucho la ciencia, pero creo que la ciencia que nos dio clases. ¿Por qué crees que se hizo este cambio entre nuestra generación y los que nos dieron clases? Porque, a ver, nuestras vacas sagradas. Claro. Venga, yo quiero que le digamos a uno que chance eventualmente en 100 años vamos a predecir terremotos y nos va a quitar el título. O sea, porque así son, porque ese es el problema y una gran ventaja de la UNAM. Tenemos unas vacas sagradas fabulosas con ideas de 1975. Entonces, nos han juzgado mucho, por ejemplo, a nuestra generación de es que ustedes no aprenden tanto como nosotros. Pues no, en los últimos 75 años he hecho más mecánica que en toda tu vida, o sea, bueno, el inicio de la humanidad hasta 1975. Entonces, está muy fuerte en cómo dar ese tipo de educación y cómo hicimos ese cambio. Desde tu perspectiva, ¿por qué crees que nos negamos a seguir esos pasos? Porque yo soy Leo y tú eres Virgo. Porque consideramos a la astrología como parte fundamental. Yo lo creo, o sea, fervientemente yo soy ávido defensor de la astrología, ¿no? Pero respondiendo a esto, o sea, creo que, a ver, lo que ocurría anteriormente era una idea y listo, y ese era el paradigma que se seguía, y punto. O sea, no había tantos cambios. Y creo que con la globalización, las redes sociales, la diversificación de las ideas, te permite darte una idea de entre tantas de las que hay, de lo que puede ser. O sea, no negarte a una sola respuesta, a una sola solución. Y eso es algo que, por ejemplo, mi tutor de tesis siempre me decía, es algo que yo aprendí mientras programaba, es que no hay una sola respuesta a un problema. Hay muchas respuestas, muchas soluciones, y solamente hay una que puede ser la más óptima, o la más sencilla, o la más difícil, pero no debes cerrarte a un abanico de soluciones. Siempre puedes encontrar varias soluciones a un solo problema. Capaz, y es que pasó esto durante mucho tiempo, durante la alquimia, que
el rayo era el único que generaba el fuego. Y actualmente no. El rayo es uno de los elementos naturales que sí puede generar un incendio forestal, pero ahora vemos que lo podemos generar con gas, con diferentes elementos. Entonces, creo que el avance de la ciencia durante la humanidad solamente nos da cuenta de dos cosas, que siempre va a haber cambios de paradigmas y la segunda, que no debemos estar cerrados ante ninguna superstición, si la queremos llamar de alguna forma, incluso alguna idea loca, fumada que se les pueda ocurrir, esa puede ser la solución. Y algo que yo siempre aprendí cuando estaba haciendo la tesis, y esa es una gran frase que se me quedó pegada para toda la vida, la respuesta siempre estuvo frente a tus ojos. Qué fuerte, porque además, ahorita, ¿qué está pasando con las ciencias espaciales? Que el James Webb vino a romper nuestra idea de cómo teníamos las teorías del universo. Ahorita el James Webb nos está diciendo, replanteen el modelo porque los datos no cuadran, que haya estrellas y galaxias tan jóvenes o que se observen ciertas cosas. ¿Crees que pronto tengamos el super satélite Shamet Saldaña que nos diga todos estos datos y que rompa estos paradigmas, pero de una manera tan ferviente con datos como estos sin del James Webb? Creo que sí, pero no de la forma más temprana o cercana que quisiéramos. O sea, ocupar telescopios y satélites requiere también un gran almacenamiento de datos. Entonces, pues también necesitamos esa infraestructura, ¿no? Sí, y que ese es el problema actual y la pelea, Sí, o sea, las inteligencias artificiales de OpenAI, ¿no? dimensionar como todo los inventos que se pueden generar, también hay que dimensionar todo el trabajo que hay detrás, ya sea de inteligencia artificial o trabajo humano, o sea, es todo un equipo enorme, ¿sabes? O todos los recursos que deben dar el planeta para que se pueda hacer eso posible, ¿no? Sí, claro. Ya, nada más para cerrar, Samet, y en verdad, porque es que tengo que aprovechar al científico de la Tierra, perdóname. La tecnología está haciendo pasos agigantados y por eso te puedo preguntar si crees que eventualmente existirá el super satélite que si tiene con nombre sería, y por eso que estaba riendo ahorita, porque saqué la sigla. Vamos, creo que en este preciso momento, en el planeta Tierra y en la ciencia, está creciendo pasos agigantados, pero está requiriendo demasiados recursos del planeta. ¿Vale la pena el crecimiento tecnológico a costa de los recursos del planeta? Porque la idea de que la inteligencia artificial va a solucionar esos problemas. ¿Querías que ya cerráramos el podcast o querías abrir la caja de Pandora? Ok, Para la próxima. para la próxima. Un tema que dejaremos pendientes. Ok, a grandes rasgos, yo siempre voy a decir, y después de 4 años de estudiar esto, 3 años en comunicación, en ciencias políticas y sociales, yo puedo decir que no vale la pena. Lo que sí vale la pena es la protección del medio ambiente, la protección de la dignidad humana. Creo que eso es lo que más importa en estos momentos. Tener una base sólida de dignidad, de buenas alianzas o relaciones con el medio ambiente, con la forma en que nos relacionamos con los servicios ecosistémicos. Eso creo que es lo que vale en estos momentos la pena y no tanto la idea que nos están vendiendo de progreso, de tecnología de punta, por ejemplo, o el último grito de la moda. Creo que eso no es lo que vale la pena en este momento. Lo que vale la pena en este momento, y como diría Juan Carlos Bodoque en 31 minutos, lo más sagrado, lo más importante y lo más valioso era la vida y lo que tenemos que hacer era protegerla. O algo así decía. Pues muchísimas gracias. Esta plática me encanta. Literalmente es cuando juntas a dos personas chaderas de la UNAM. Estas son las tipos de pláticas que salen. Me encanta. Si lo somos, si lo somos. Muchísimas gracias, Shamet. ¿Dónde te podemos seguir? Cámara 1, cámara 2, nos podemos ver en Poquetiempo MX en todas las redes sociales, Facebook, X, Instagram, TikTok. Y si nos queremos ver un poquito más cercanos, un.a.shamed en X y en Instagram. Perfectísimo, pues muchísimas gracias y también muchísimas gracias a ti, Pulponauta, por estar una vez más en este podcast. Nos estamos viendo la próxima semana. Bye.